Cada día, miles de colchones de látex se fabrican para brindar comodidad a personas en todo el mundo. Reconocidos por su durabilidad y capacidad de adaptación, estos colchones se producen mediante un proceso altamente técnico y controlado para garantizar su calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los colchones de látex? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso detrás de su fabricación, desde la extracción del látex hasta su transformación en un colchón listo para el descanso. Los primeros colchones tienen una historia que se remonta a la antigüedad, cuando las primeras civilizaciones dormían sobre montones de hojas, paja o pieles para mayor comodidad. Los egipcios fueron pioneros en elevar las camas del suelo, usando plataformas de madera, mientras que los romanos mejoraron los colchones con rellenos de lana y plumas, marcando un avance en el descanso. El colchón moderno surgió en 1871, cuando Heinrich Westphal inventó el primer colchón de resortes, revolucionando el soporte y la durabilidad. Estas tecnologías dieron lugar a los colchones actuales, diseñados para brindar confort y adaptarse a las necesidades del cuerpo. Para producir los colchones más costosos del mercado, se requiere recolectar diariamente más de 400 litros de látex, un recurso natural extraído de los árboles de caucho. Este proceso tiene lugar en los extensos bosques de Guatemala y otros países de Latinoamérica, donde existen más de 1 millón de estos árboles. La recolección siempre comienza en las primeras horas de la mañana, ya que la humedad del ambiente favorece el flujo de látex, optimizando su extracción. Para extraer el material, se realizan cortes precisos en los árboles utilizando cuchillas especialmente diseñadas. Estos cortes, trazados en forma de espiral y con gran exactitud, aseguran un flujo constante hacia los recipientes sin interrupciones. Después de 4 horas, los más de 400 árboles, gracias a esta técnica, llenan los tanques con más de 1,5 litros de látex cada uno. Este método no solo asegura un suministro constante, sino que también protege la salud de los árboles, garantizando la sostenibilidad del proceso. Todo lo recolectado por los trabajadores es transportado directamente a una planta de procesamiento ubicada a unos 15 kilómetros de distancia. Allí, los empleados de la fábrica reciben el material transportado en tanques durante la mañana. Luego, lo dejan reposar durante 12 horas antes de pasarlo por una centrífuga, donde se separa el material del agua. Se requiere un periodo de 45 días para que el látex concentrado se estabilice antes de transformarlo en espuma. Primero, el látex líquido se mezcla con estabilizadores químicos que mantienen su consistencia. Luego, la mezcla se bate en una máquina durante aproximadamente 30 minutos hasta alcanzar la densidad ideal, incorporando aire para formar espuma. Una vez lista, se añade aproximadamente 10 gramos de agente gelificante por cada litro de mezcla para darle estructura, y luego esta se somete a ondas de radio que generan un calor controlado de alrededor de 100 grados Celsius. Cada semana, aproximadamente 40 toneladas de espuma de látex líquido son transportadas desde la planta de procesamiento hasta la fábrica de colchones. A medida que se distribuye uniformemente, la mezcla comienza a expandirse y desarrollar una estructura celular única. Esta estructura, formada por pequeñas burbujas de aire, es clave para las propiedades de la espuma viscoelástica, permitiéndole adaptarse a la presión y recuperar su forma original al liberar el peso, lo que garantiza su comodidad y soporte característico. Una vez que la espuma ha sido vertida en los moldes, debe pasar por un proceso de curado que dura exactamente 24 horas. Durante este tiempo, la estructura de la espuma se estabiliza gradualmente, permitiendo que el material adquiera su resistencia y elasticidad características. A medida que la espuma se endurece, su composición química se asienta, definiendo sus propiedades finales. En casos donde se trabaja con moldes de gran tamaño, se recurre a una máquina de corte especializada que fragmenta la espuma en piezas más manejables, facilitando su manipulación en etapas posteriores. Este corte no solo permite ajustar el tamaño del material, sino que también influye en su textura y comportamiento. Además, en este punto del proceso, se pueden modificar ciertos parámetros clave, como la densidad y la firmeza, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad y confort requeridos. Una vez que la espuma viscoelástica ha completado su proceso de curado, se somete a un corte preciso para definir mejor su figura y adaptarla a las dimensiones necesarias. Este corte garantiza bordes uniformes y una distribución homogénea del material, optimizando su rendimiento. Además, cualquier sobrante generado durante el proceso no se desperdicia, sino que se reutiliza para fabricar nuevos productos o rellenos, contribuyendo a un proceso más sostenible. En algunos casos,
También se aplican tratamientos adicionales, como la impregnación con geles refrigerantes para mejorar la regulación de la temperatura o la incorporación de aditivos antimicrobianos que ayudan a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos, prolongando la durabilidad e higiene del producto. El proceso se lleva a cabo de forma horizontal, asegurando que cada corte tenga un grosor exacto de entre 5 y 10 centímetros, dependiendo de las especificaciones del producto final. Este procedimiento de corte se extiende por más de 3 horas, permitiendo obtener más de 50 unidades por cada lote de látex procesado. Durante este tiempo, los operarios supervisan constantemente la maquinaria y ajustan los parámetros si es necesario para optimizar la calidad de los cortes. Gracias a este método, se logra una producción eficiente y estandarizada, asegurando que cada pieza cumpla con los estándares de firmeza y comodidad requeridos antes de pasar a las siguientes etapas del proceso de fabricación. Este alambre, en muchos casos, tiene un recubrimiento de zinc y otros materiales anticorrosivos para prolongar su vida útil y evitar la oxidación. Una vez que el alambre ha sido tratado y cortado a la medida requerida, se introduce en máquinas enrolladoras automáticas que lo moldean en espirales con precisión. Estas máquinas ajustan el diámetro y la tensión de cada resorte según el tipo de colchón que se desea fabricar, asegurando una configuración adecuada para diferentes niveles de soporte y confort. Luego, los resortes formados pasan por un tratamiento térmico a temperaturas superiores a 300 grados Celsius. Este proceso es fundamental para eliminar cualquier tensión interna en el metal y aumentar su resistencia estructural. Cada resorte se encapsula individualmente en una tela resistente, lo que ayuda a mantener su posición y mejora la durabilidad del sistema. Estas fundas se adhieren entre sí mediante un proceso de pegado y costura, asegurando una unión firme sin restringir el movimiento independiente de cada resorte. Este integra perfectamente en la estructura final sin comprometer su estabilidad ni comodidad. Para fabricar la funda de los colchones, se utiliza una máquina de tejido circular, diseñada para crear telas sin costuras o con patrones específicos. Esta máquina emplea hasta 200 bobinas de hilo, estratégicamente colocadas en diferentes posiciones, lo que permite una alimentación continua del material. En cada ciclo de producción, puede llegar a utilizarse más de 50.000 metros de hilo, dependiendo del diseño y grosor de la funda. Su cápsula rotativa entrelaza los hilos de manera uniforme, generando un tejido elástico y transpirable que se adapta perfectamente a la estructura del colchón, garantizando comodidad y durabilidad. Luego, las capas de látex previamente cortadas y las unidades de resortes enfundados se ensamblan cuidadosamente para formar la estructura del colchón. Para lograr una unión firme y duradera, se emplea una pistola aplicadora de adhesivo, que distribuye el pegamento de manera uniforme sobre la superficie de contacto. Este adhesivo de alta resistencia permite fijar las capas sin afectar la flexibilidad de los materiales, asegurando que el colchón conserve su capacidad de adaptación y soporte. El proceso garantiza que todas las partes queden correctamente adheridas, evitando desplazamientos internos. Para ensamblar la funda con los resortes enfundados, que ya han sido fijados a las capas de látex, se emplea una máquina de coser de cabezal móvil. Este equipo especializado permite desplazar el cabezal de costura a lo largo de la superficie del colchón, asegurando una unión precisa y uniforme entre los materiales. Durante este proceso, se utilizan más de 500 metros de hilo por colchón, lo que garantiza una sujeción firme y duradera. A nivel de producción, toda la fábrica puede llegar a consumir más de 50.000 metros de hilo al día, dependiendo del volumen de fabricación.